y a mí me emociona muchísimo. Y tenemos con nosotros a Juan Augusto Ratenbach, abogado y secretario ejecutivo del Museo Malvinas. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Chasquidos, porque es nuestro saludo. Es nuestra forma de mostrar respeto. ¿Cómo andás, Juan? Bien, bien, muy bien, por suerte. Perdón por hacerte esperar un... No, por favor. Para hablar de Malvinas no hay hora. Ah, me encanta. Juan, nada, se cumplen 41 años. El año pasado fue un año donde se habló muchísimo, pero es verdad que hubo un resurgimiento del malvinismo, si se quiere, con esa canción, con la famosa canción que nos sacó campeones, pero también es un laburo que mucha gente viene haciendo hace muchos años. En ese sentido, preguntarte igual, para abrir un poco la charla, ¿vos crees que estamos cerca de malvinizarlo todo? Sí, sin dudas va eso. Yo soy un optimista empedernido con el tema Malvinas, porque básicamente lo único que pienso es en Malvinas, un poquito en la Antártida, lo voy repartiendo, y si puedo en Rosas, digamos, no en Juan Manuel de Rosas, son como mis tres pasiones. ¿Porque vos sos Ratenbach Rosas? No. Soy Ratenbach, soy rosista por deporte, por amor al arte, digamos, por amor al federalismo. Acá nosotros tenemos a Fati, que es heredera de Rosas. Sí, que muestre su mate, porque... O sea, heredera real. O sea, tiene sangre de Rosas corriendo por sus venas. En cuanto a la malvinización, digamos, estamos muy bien, porque en los 80 y los 90, después de la guerra, se produjo la desmalvinización, que es el fenómeno sociológico contrario, donde Malvinas estaba lejos de ser una prioridad del Estado Nacional y se buscó desde todo punto de vista no hablar del tema, que sea un tema tabú, olvidar a los excombatientes. Y lo que tenemos desde el gobierno de Néstor Kirchner en adelante, pero sobre todo del 2012 para acá, hace ya 11 años, una remalvinización exponencial. Digamos, me atrevo a usar esa adjetivación, a pesar del repliegue, obviamente, del 2015 a 2019, como bien estaban charlando con las variables de inflación, de pobreza, bueno, la variable malvinización bajó en la época de Macri, por ponerle un término, pero a pesar de eso, el año pasado se demostró que esa remalvinización del 2012, que coincidió con el 30º aniversario, fue imparable en un sentido, porque el año pasado estuvimos con una agenda, digamos, malvinera en todo el país a nivel nacional, digamos, de norte a sur, y con mucha convocatoria y mucha demanda también. Entonces, esas cosas uno lo pone en contento, claro, y se refleja obviamente en la canción de Muchachos del Mundial. ¿Cuál es? Tenés un apellido particular, ¿no es cierto? Sí, porque sí. Tu abuelo fue el encargado de hacer el informe Ratenbach. ¿Qué pasó con eso? Porque se desclasifica 2012, si no me equivoco, y hay, o sea, ¿querés contar un poco qué habla el informe? Porque capaz que hay gente que no lo sabe también. ¿Y qué es también? ¿Qué es? General. Bueno, el informe se llama Informe Ratenbach, con mi apellido, digamos, así lo titularon los medios de la época y así quedó. Básicamente es un informe de posguerra que lo solicita la Junta, también en un contexto de que el pueblo argentino está buscando una respuesta de qué había pasado, digamos, ¿no? Porque los medios pasaron de la etapa triunfalista, del famoso estamos ganando, y de repente, 14 de junio, baldazo de agua fría, cadena nacional de Galtieri. Nos rendimos. Claro, digamos, terminó el combate de Puerto Argentino y el repliegue de tropas de las Islas Malvinas. Entonces, se genera esta comisión investigadora que fue como, para que se me entienda, una especie de CONADEP, digamos, de Malvinas, de lo que fue la guerra, y no tuvieron mejor idea que nombrarlo a mi abuelo como presidente de esa comisión. Y bueno, al principio la Junta creyó que ese informe iba a ser condescendiente, o que iba a primar un espíritu corporativo de las fuerzas de alguna manera apañar lo que había sucedido en las islas, bueno, y en todo el Atlántico Sur, y terminó siendo un tiro por la culata, porque el informe terminó siendo muy crudo contra la Junta. Entonces Viñone, cuando lo recibe, bueno, esto no se puede publicar bajo ningún punto de vista, claro. Entonces decide archivarlo y clasificarlo con el rótulo de secreto militar, y que tenía el objetivo de desclasificarse cuando recuperásemos la soberanía plena de las islas. Bueno, entonces hubo una filtración en los 80, en la revista 7 Días, hubo asociaciones de excombatientes, sobre todo del CECIM de La Plata, que se encargó también de publicar. Muchos excombatientes me han contado cómo fue ese proceso de publicación pseudo-clandestina, porque bueno, si bien ya había democracia en los 80... Estaban sueltos.
Claro, digamos, el ejército no es que no dejaba de monitorear qué pasaba, sobre todo en cuestiones vinculadas con la guerra de Malvinas. Y bueno, recién hubo que esperar hasta el año 2012, en febrero de 2012, y por decisión de Cristina, hoy es público, no solo el informe final, sino también todos los anexos, y está publicado en la página de Casa Rosada. Y imagino por dónde viene el asunto, pero para clarificar un poco más, ¿qué indicaba el informe? O sea, ¿qué resultados son los que los militares quisieron ocultar? Bueno, básicamente que hubo una fuerte improvisación desde el plano estratégico, y básicamente le da con un caño a la conducción militar, Galtieri, Anaya, también le da con un caño a la conducción de la Cancillería, Acosta Méndez, y dentro, digamos, tal era las críticas, digamos, todo lo que fue el proceso y toda la dinámica de toma de decisiones durante el conflicto, que en los resultados finales dice, bueno, Galtieri, pena de muerte, Anaya, pena de muerte, porque era lo que estaba establecido en el Código de Justicia Militar, y bueno, era prisión perpetua o pena de muerte. Obviamente eligieron prisión perpetua, digamos, cuando aplicaron el código ya en los 80, y bueno, terminaron beneficiados por los indultos de los 90. Si los indultos no solo fueron por los crímenes de lesa humanidad, sino también por las penas, exactamente. Y esto, perdón, apuntado más que nada a lo estratégico, no tanto a los crímenes cometidos contra los soldados. Hay menciones, también está la Comisión Calvi, que era un informe de sanidad, donde más o menos se empiezan a vislumbrar no solamente casos de desnutrición de soldados, sino también, digamos, testimonios, acompañados por testimonios. De hecho, esto se llevó a recién tomar iniciativa en el año 2007, donde también el CECIM de La Plata, Centros Combatientes de La Plata, junto a otros excombatientes de la provincia de Corrientes, impulsaron, digamos, esa denuncia por crímenes de lesa humanidad en Malvinas, de soldados conscriptos que sufrieron vejaciones o apremios ilegales por parte de sus superiores, digamos, ¿no? Es importante también mencionar que cuando hablamos de la guerra de Malvinas o el conflicto del Atlántico Sur, es enmarcarlo también en el contexto histórico de la última dictadura cívico-militar, digamos, ¿no? Para también un poco entender en qué coyuntura interna, digamos, nos encontrábamos. Claro. Cuando hablas de que también se le da con un caño a la Cancillería, me interesa esa parte del conflicto, porque también habla un poco de qué también estamos haciendo las cosas hoy en esos términos. Bien. Bueno, ¿cuál fue el palo, tanto a Galtieri, pero a Acosta Méndez, titular de la Cancillería en ese entonces? Tenía que ver con una lectura política de cómo estaba la situación internacional al momento del conflicto. Y el grave error de lectura fue creer que, en caso de conflicto con el Reino Unido, primero que el Reino Unido no iba a responder militarmente. Primer error. Claro, o sea, claro, digamos, si uno piensa que, bueno, voy a recuperar Malvinas enviando los soldados conscriptos clase 62, bueno, no debería ser un problema si el Reino Unido no ataca. Claro, nunca se va a tomar esos 12.000 kilómetros de distancia para navegar en dirección a Malvinas. Bueno, ya primer error, Reino Unido respondió. Y el segundo grave error era que en caso de conflicto Estados Unidos nos iba a apoyar. ¿Por qué se pensaba eso? ¿Había algún argumento? Entre otras cosas, porque la dictadura estaba haciendo bien los deberes en el marco de la Operación Cóndor. Claro, digamos, ¿no? Era previsible. Estábamos contratados, era una filial. Entrenando contras nicaragüenses, hicieron el apoyo logístico del golpe de Bolivia, no el de, no el de 2019, sino el de 1980. Digamos. También igual. Claro, exactamente. Entonces, bueno, Estados Unidos nos tendría que apoyar, digamos, ¿no? Pero bueno, no solo no pasó, y la última lectura errada era que en caso de conflicto, si Estados Unidos nos apoyaba, en todo caso iba a ser neutral. Ese era el peor escenario posible, que Estados Unidos fuera neutral. Bueno, vino el cuarto escenario, el peor impensado, que era que Estados Unidos apoyó decisivamente al Reino Unido, a tal punto que cuando hablamos del hundimiento del General Belgrano, alguien le pasó las coordenadas al submarino Conqueror británico y bueno, se cree que fueron satélites de Estados Unidos. Okay. O sea que la colaboración militar fue total, a pesar de que Estados Unidos al principio jugó de mediador, pero ya después, a comienzos de junio, antes que terminara el conflicto, Reagan viaja al Reino Unido y hace una cabalgata con la reina Isabel, y en esa cabalgata simbólica, como si fuese un cuento quijotesco, ¿no?, del siglo XVI, dio a entender que bueno, ya el apoyo era absoluto, aunque ya en el plano militar ya se venía dando. Y la discusión previa, digamos, o sea, se llega al conflicto, como en una lectura de, bueno, no sé, que también me pasa un poco de lo que sé del colegio, ponele, ¿no? Que es, bueno, necesitaron hacer esta guerra para poder legitimar lo que estaba haciendo la dictadura como un último golpe de gracia, pero
la discusión de Malvinas ya era previa, o sea, Perón había hecho cosas o... Perón hizo muchas cosas en general, digamos, ¿no? Pero dentro de esas tantas cosas que hizo también se ocupó de Malvinas. Para resumir, la Argentina siempre tuvo una política coherente desde la ocupación británica de 1833. O sea, ya estamos a 190 años de ocupación británica, son muchos años, pero aún así, siempre que se dice que la Argentina es cortoplacista, bueno, en este caso sí fuimos largoplacistas, sí mantuvimos el reclamo y nunca claudicamos, nunca firmamos ningún papel que diga, bueno, ya fue, no. Y por suerte están en la Constitución, mal que le pese a algunos. Desde la ocupación británica de 1833, que siempre reclamamos, uno de los pioneros fue obviamente Juan Manuel de Rosas, perdón, pero lo tenía que mencionar, digamos, datos, no opinión, datos, no opinión. Pero después con la llegada de Perón se hace un salto cualitativo por dos razones. En el plano internacional, porque ingresa la Argentina a la ONU, entonces ya a partir de ese momento como que la discusión de Malvinas deja de ser estrictamente bilateral y ya se empieza a discutir en foros internacionales donde empiezan a participar otros países que también eran víctimas del colonialismo, en África, Medio Oriente y Asia. Y a nivel interno se genera lo que yo a veces llamo, un poco en joda, la malvinización originaria, ¿no? Es decir, lo que hizo el peronismo en la década del 40 y el 50 fue apostar fuertemente a nivel educativo, obviamente en la escuela primaria, secundaria, los manuales escolares, a difundir a nivel masivo la causa Malvinas. No existía eso antes. Existía, pero en un plano de una élite intelectual. Estamos hablando de, por ejemplo, Paul Grusac, José Hernández, Alfredo Palacios, pero eran personas que tenían, era una minoría que accedía, claro, a una educación universitaria o no universitaria, pero en el caso de José Hernández, un letrado en el siglo XIX. Claro, ¿no? claro. A partir de la década del 40 y 50 se hace exponencial y esa siembra de esas décadas se cosecharon en la década del 60, cuando Naciones Unidas aprueba la resolución 2065 que establece que Malvinas tiene un estatus colonial que se tiene que descolonizar. Y cuando hablamos de descolonizar, estamos hablando, por supuesto, a favor de la República Argentina o la Confederación Argentina, que es el otro nombre según nuestra Constitución, tomando en cuenta los intereses de los habitantes. Y cuando hablamos de intereses de los habitantes, es que al momento que Argentina recupere la soberanía plena de las islas, no echemos a los habitantes de las islas, que es lo que hicieron los británicos en 1833 con los habitantes argentinos malvinenses, por poner un término. No, igual si querés seguir. No, básicamente eso, que hizo un montón, pero después en la década de 70, cuando volvió Perón, así vamos redondeando con el siglo XX, fue un momento de crisis económica de las islas, a tal punto que se empezó a generar un éxodo. Digamos, ¿no? El famoso, la única salida es Ezeiza, bueno, la única salida era el aeropuerto de Puerto Argentino, y los isleños estaban yendo a Inglaterra, Escocia, algunos a Australia, porque la economía estaba muy mal. ¿Y quién entró a rescatar la economía de las Islas Malvinas? El Estado Nacional Argentino, en la década del 70. ¡Wow! Sí, wow. Y se empezó a instalar Correo Argentino, líneas aéreas del Estado, YPF, gas del Estado. Pero ahí como con una búsqueda, porque, no sé, lo pienso, podría haber sido beneficioso como deshabitarla en algún punto como para mejorar el reclamo. Para evidenciar su... Pero somos argentinos, Claro, nosotros abrazamos a Hay toda. que La defender. Argentina es peronista, más allá que algunos renieguen de eso. Por eso el peronismo es una filosofía que refleja un poco algo, una argentinidad que trasciende. Y bueno, el objetivo era justamente abrazar, digamos, ¿no? Es con todos, era por la consigna en los 70. Claro. Y con las empresas del Estado Nacional que desembarcan en las islas, no solo se termina con ese éxodo, sino que además se generaron puestos de trabajo, digamos, ¿no? En las islas. Y para que vean el nivel de aislamiento y de crisis económica de las islas en esa época, por ejemplo, los isleños no conocían frutas que para nosotros son parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, hay testimonios que cuentan que los isleños no sabían lo que era un durazno. No, digamos, ¿ustedes se imaginan, digamos, no conocer un durazno? No. Digamos, traten de recordar cuándo conocieron un durazno como concepto por primera vez. Bueno, Spinetta le dedicó hasta un tema, digamos, ¿no? O no había helado, digamos, no conocían el helado. Entonces, bueno, todo ese intercambio del continente en las islas avanzó en los 70 y bueno, la última reunión con el Reino Unido para devolverlas, porque ofrecieron devolverlas, fue en febrero del 82. Abril del 82 comienza lo que ya conocemos y bueno, desde entonces, tomando como excusa la guerra, los británicos nunca más se sentaron a dialogar por este tema en incumplimiento con las resoluciones de Naciones Unidas. Hay una narrativa, me voy a poner un poco en el abogado del diablo para
para jugar con esto, ¿no? Pero hay una narrativa que se genera sobre Malvinas que es, che, que al pedo, todo lo que se hace ahí, total, ya no hay argentinos, nos colonizaron hace un montón de tiempo, ¿viste? Como dejemos de lado ese territorio. Yo te quiero preguntar sobre esa narrativa dos cuestiones. La primera es, si vos sentís que tiene un anclaje histórico, o sea, socialmente siempre se pensó así a Malvinas, a excepción de estos sectores que buscaban recuperar la soberanía del territorio, y qué injerencia tiene la guerra en esa narrativa, pensando del 80 al presente, ¿no? Bien, buena pregunta. Es una narrativa muy macrista, digamos, esa, pero Lo sé. digamos, no, para que vean que son datos también, no opinión, porque si no suena muy sesgado lo que estoy diciendo. Hay una famosa entrevista de Macri en el año 97 en página 12, donde él dice: ¿para qué queremos las Islas Malvinas? Sí. Nos generaría un déficit altísimo. ¿Para qué queremos las Islas Malvinas con un territorio tan grande? Bueno, antes de los 80 eso no existía. Esa narrativa no existe. No existía en absoluto. Hasta la persona más conservadora estaba malvinizada. Es decir, la malvinización de la sociedad para los 60, 70 era el 100%. Digamos, era una de las pocas cosas en común que había en un país tan Polarizado. conflictuado, digamos, no solo en lo verbal, para, Sí, sí. digamos, adjetivar la década del 70, pero en eso había unanimidad total. Esa relativización, digamos, ¿no?, de los derechos argentinos en las islas es un fenómeno de posguerra, digamos, ¿no? Es una típica secuela, digamos, psicosocial de posguerra. No obstante, es minoritaria. Pero a pesar de ser minoritaria, casualmente ocupan espacios clave de poder. Sin ir más lejos, Sabrina Ahmechet es diputada nacional, Claro. estaba en el puesto número 7 en la lista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue electa en 2021. Y bueno, tiene una posición totalmente pro-británica y hoy es diputada nacional. Entonces, son una minoría, hoy deben estar entre el 10, 15%, más no. Para mi gusto es un montón. Sí. Yo apunto al 100%, pero ocupan espacios de poder. Y Ahí vos, ¿crees que es algo como de la dirigencia de la derecha? Porque como me cuesta pensar que alguien podría estar en contra de la causa Malvinas. tiene que ver con intereses más de tipo económico que de principios ideológicos. Por ahí en la intimidad te dicen, sí, las Malvinas son argentinas, Pero es pero el plata. vínculo de la política digamos, Sí. no está circunscripto a las fronteras de nuestro país, sino que también la dirigencia política, estoy hablando del arco que actualmente es la oposición, y espero que siga siendo la oposición en el futuro, hay una vinculación política con dirigentes políticos de otros países. Claro. Y en ese alineamiento internacional es donde optan por, digamos, dejar de lado la causa Malvinas, por tener vínculos, digamos, estrechos con, por ejemplo, dirigencia política del Reino Unido. Sí, sí. La pregunta, porque el otro día te vi comentando un poco sobre la milla 201. Ah, va, sí. Porque me interesa ese tema. Va de la mano. Porque, o sea, claramente estamos hablando de un territorio con recursos estratégicos específicamente para, bueno, las discusiones que ya estamos teniendo, que tenemos hace un montón, pero que para mí se van a poner un poco más picantes Sí. estos próximos. ¿Por qué el embajador de Estados Unidos y la embajadora de Gran Bretaña de repente van a un vuelo y hablan de los peces y los camarones argentinos? Y que además es interesante porque el calamar que anda por ahí, que es lo que está en juego, se llama Ilex argentinus, que también está en las Islas Malvinas, y en los reportes de pesca del gobierno colonial, ¿no?, británico en las islas, le ponían Ilex argentinus, pero claro, era tan evidente la soberanía argentina en Malvinas, Claro. que le borraron el argentinus al pobre Ilex y le ponían Ilex genérico. Pero básicamente lo que está en juego, y sumo también el dato que estaba Mariana Zubich, digamos, ¿no?, diputada nacional de la coalición cívica, oriunda de Río Gallegos, ciudad donde salieron aviones, digamos, ¿no?, y pilotos a defender nuestra soberanía en el año 82, pero que bueno, hoy es diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que acompañó ese vuelo, armando una página web paralela con propuestas, y básicamente lo que está en juego es la proteína, es decir, los alimentos que se encuentran en el Atlántico Sur. Ahora, la primera pregunta es, ¿hasta dónde llega la soberanía argentina en el mar? Claro. Hasta la milla 200. Ok. De la milla 201 en adelante se consideran aguas internacionales. ¿Que Esto se es, pueden explotar libremente? sí, o sea, digamos, de la 200
en dirección a la costa Son nuestras. son nuestras, tenemos prioridad nosotros y la pesca la regula el Estado argentino. Claro. Ok. O sea, de última que paguen impuestos, los que quieren o pescar ahí. Claro, deberían tributar a la FIP, Claro. digamos, ¿no? Son sujetos a ser controlados por la Prefectura Naval Argentina, etcétera, etcétera. De la 201 en adelante ya son aguas internacionales y esto es parte de un tratado internacional, no es que es un criterio Claro, nuestro. nuestro. Claro, no es que claudicamos en la 201, ¿para qué si puedes tener hasta la 300? No. No, Es un tratado claro. internacional que se llama la Convención del Mar, después invito a googlearlo. Y lo que esos buques que están pescando de la 201 para afuera es legal, porque son Ok. aguas internacionales, Ok. digamos, ¿no? Ahora, esto que está, ese vuelo que armó Enrique Piñero ya es el segundo vuelo, el primero fue en abril de 2021, pero no tuvo tanta repercusión en la prensa. Recuerdo fotos, sí. Claro, yo de manija obviamente pasa algo ahí, ya digamos lo tengo registrado, pero no tuvo el revuelo que sí tuvo este último viaje. Y que además sirve de varias razones. Primero, darle con un palo a China. Claro. Porque lo que se dice es los únicos buques que hay son chinos. Sí. ¿Y con qué se tapa eso? Se tapan los buques españoles, de Corea del Sur, de Japón, Claro. de Taiwán y obviamente los británicos que se encuentran en la zona de Malvinas. Ligado a este tema, otro tema es no hablemos de Malvinas. Si Claro. yo pongo el eje de la cámara, por decirlo de alguna manera, En el 201. pero más al norte, Mm. es una forma de poner el foco ahí y de repente dejar de, o sea, pasar desapercibido lo que pasa en Malvinas, que también es pesca ilegal. Claro. O sea que si iban un poquito más abajo, ¿la foto era parecida en Malvinas? Sí, por supuesto. A la mierda. De hecho, hoy la economía de Malvinas, otro de los que tiran esa línea de, bueno, dejémoslas, es porque hoy la economía de Malvinas está muy bien y si dividimos la economía de las islas por los pocos 3.600 habitantes, tienen los PBI per cápita más altos del mundo, compitiendo con Luxemburgo, Liechtenstein, etcétera, etcétera. Esto se da después de la Guerra de Malvinas. Claro. Porque claro. los británicos ocuparon 200 millas Claro. alrededor de las islas y ahora levantan en pala. Pero eso para nosotros es obviamente pesca ilegal. Claro. Pero no solo para nuestro ordenamiento jurídico interno, sino que es ilegal a nivel internacional, porque fue una medida unilateral hecha por la fuerza por parte del Reino Unido. Entonces, ¿qué hace la embajadora británica monitoreando lo que no controla el Reino Unido? Es como si, bueno, ya que estamos, nos expandimos un poco más al norte, queriendo también controlar la pesca, digamos, que controla efectivamente hoy el Estado argentino, y para también, en relación con los intereses de Estados Unidos, sacar a China del mapa. Del mapa, claro. Sí, sí. Y también soslayar quienes efectivamente están en el mapa y justamente están depredando nuestros recursos naturales. Y, sí, perdón. No, José. no, mi pregunta igual es algo que no surgía tampoco en, digo, este espectacularismo que se generó con lo de la milla 201, como buscando más un impacto mediático que una respuesta real por parte de las autoridades, si se quiere. Digo, tampoco es que Argentina tiene poder de control sobre lo que pasa de la milla para allá. No, porque no puede. Por Claro. eso. Lo que es de la 200 para acá sí tiene control, porque otro de los objetivos mediáticos es desprestigiar a la prefectura naval para que la Argentina en el futuro terciarice el control del mar en países serios o países como uno, por ponerle un término más de Barrio Norte, ¿no? Lo que se busca es eso, porque si uno dice la prefectura no controla, el Estado argentino no controla, bueno, terciaricémoslo o pidamos ayuda, ¿no? A Superman a que nos ayude a controlar lo que no podemos controlar por nuestros propios medios. Un poco también el objetivo es ese. Yo te quería consultar, volver un poquitito quizás a la gestión que tuvieron los distintos gobiernos con respecto al asunto Malvinas. Más que nada plantear un contraste entre qué políticas tuvo y qué concretas tuvo el macrismo con respecto a las Malvinas versus qué se pudo recuperar, porque entiendo que hubo un retroceso muy importante en la gestión durante el macrismo en estos años de gobierno del peronismo. Bien, bueno, ¿qué pasó en la época de Macri? Bueno, todo mal, sería como la conclusión, el spoiler, título. digamos, ¿no? Exactamente. Básicamente porque no sé si se acuerdan que la primera canciller fue Malcorra, Sí, Susana sí, Malcorra. Bueno, Susana Malcorra, que era la canciller argentina, quería ser secretaria general de la ONU. Recuerdo. Otro tema que por ahí a veces pasó desapercibido, pero un tema no menor, porque para ser secretario o secretaria general de la ONU, uno primero tiene que ser canciller de un país. Es como que los países Ok. presentan la terna. Sin la plataforma de la Cancillería, ella no podría haber sido candidata a ocupar ese puesto clave a nivel internacional. Entonces, ¿qué era lo que había que evitar a toda costa? El veto del Reino Unido por este conflicto de intereses por Malvinas. Claro. Entonces, en el afán de evitar el veto del Reino Unido, entre otras cosas, se firmó un acuerdo
que se llama Forador y Duncan, y es célebremente conocido con ese nombre, porque lo firmaron los vicecancilleres de Argentina y del Reino Unido. Y básicamente lo que establece ese acuerdo es romper y dar por terminado la política del 2013 al 2015, obviamente, que era de buscar y profundizar los lazos solidarios a nivel continental, sudamericano, para no consentir la depredación de nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur. Digamos, todos los países de América del Sur dicen que las Malvinas son argentinas, pero bueno, están los dichos y a veces están los hechos también, claro, que a veces, digamos, a los peronistas nos gusta más la praxis que la teoría, digamos. Sí, sí, sí. Entonces se empezó a generar una reciprocidad sudamericana muy fuerte, pero el tema es que Argentina es el que tiene la voz cantante en la región. No puede, como pareciera que en un momento lo intentó Evo Morales, Bolivia reclamar la soberanía argentina de las Islas Malvinas, ¿no? Mientras nosotros la entregamos. Claro, si nosotros vemos Twitter, en ningún momento Mauricio Macri como presidente hizo una alusión a Malvinas, y si uno agarraba los 2 de abril, era Evo Morales como presidente de Bolivia. Claro. Ahora Bolivia no puede reclamar la soberanía, tampoco Perú, tampoco Brasil. Entonces, ese acuerdo tenía una cláusula que decía que las partes, pero estaba dedicada a la Argentina, obviamente esa cláusula, tenía que remover los obstáculos que impidieran el desarrollo económico sustentable de las Islas Malvinas. Es decir, que la Argentina, a nivel jurídico interno, derogara todas las leyes que se sancionaron, obviamente, en la época de Néstor y de Cristina, que penaban o sancionaban a las empresas que estaban operando en las Islas Malvinas, o sea, Gravísimo. por hidrocarburos o por pesca. Bueno. Dejamos Gravísimo, que... gravísimo, gravísimo. Ok, O sea, bárbaro. por suerte, San Constitución Nacional, acá me Claro. pongo en modo Lilita Carrió, digamos, ¿no? Hay que defender la República y la Constitución. Está Malvinas en la Constitución, gracias a Dios, y por lo tanto quedó ahí, digamos, ¿no? Pero una de las cosas que se autorizó fue un vuelo que comunicaba San Pablo, hacía escala en Córdoba. Obviamente lo de Córdoba fue también un guiño a ese círculo amarillo, ¿no? Mediterráneo, ¿no? En el medio del continente, Malvinas. Y ustedes van a decir, ¿pero no había vuelos? Sí, pero eran vuelos charter que se usan principalmente para pasajeros. El vuelo que se había autorizado en este acuerdo de 2016 era un Boeing 767 con mucha capacidad de carga para abastecer, entre otras cosas, ¿a qué? A la base militar británica en las Islas Malvinas. Ok. O sea, autorizamos, lo digo como nación en ese momento, pero bueno, no me voy a hacer cargo, pero bueno, sí. Autorizamos un vuelo comercial para abastecer a la base militar británica que pasara por Argentina. Todo es Argentina, aclaro, ¿no? Ahí me pongo ya en trosco lingüístico, pero sí, que pasara por el espacio aéreo, digamos, ¿no? Que llegara a la provincia de Córdoba, y bueno, digamos, América del Sur es el granero del universo, digamos, ¿no? Ya no solo del mundo. Y claro, en Malvinas no hay una producción ganadera o de agricultura para incluso sustentar, digamos, a nivel alimenticio a los habitantes y tampoco a los militares. Entonces, bueno, ese vuelo buscaba de alguna manera garantizar el suministro de comida. ¿Y qué fecha se inauguró este vuelo? El 20 de noviembre de 2019, el Día de la Soberanía Nacional. No, porque horrible. ahora entienden Son por qué. unos forros. Ahora entienden por qué soy rosista, ¿no? Claro, porque claro, obvio. los británicos la tienen muy clara, son antirrosistas, pero a ver, estudian nuestra historia de principio a fin. Digamos, no es que solamente No es nosotros casualidad. padecimos la historia en la escuela primaria, secundaria, los británicos también nos estudian. Muerte a los salvajes británicos. Claro, entonces eligieron el 20 de noviembre, fue como, ¿hacía falta? Bueno. Sí, Estás la meando en meada cara. es total. La meada en la cara. Y bueno, todo eso se echó atrás con el gobierno de Alberto. El caso del Forador y Duncan se derogó, digamos, o sea, se dio fin a este acuerdo hace poco, digamos, ¿no? A comienzos de marzo de este año. En esta reunión de cumbre de cancilleres del G20, medio que Santiago Cafiero creo que lo madrugó al canciller británico porque no se le esperaba, está la foto ahí, y medio como que el comunicado formal vino después. Bueno, y un poco este vuelo del embajador en la milla 200 también es como una especie de revancha porque la Argentina tomó esta decisión de dar por fin ese acuerdo de 2016. Tengo dos preguntas para hacerte, pero la primera es como, ¿qué desafío en términos, o sea, cuánto podemos volver a retroceder si perdemos las elecciones? O sea, es total. Sí, Total. es total. De hecho, ya este vuelo con la coalición cívica mediante ya es una señal de qué va a pasar con la política del Atlántico Sur Claro. en caso de que ganen, digamos.
Cuando se dio por finalizado este acuerdo, quienes protestaron fueron obviamente la embajadora británica, protestó el canciller, se protestó en el Parlamento británico, digamos, no es que esto quedó circunscripto a Sudamérica, sino también tuvo repercusiones en Londres, obviamente en la Cancillería británica, y también en personas, digamos, de miembros de la oposición que decían que ese acuerdo era beneficioso, y claro, como ellos fueron los artífices de ese acuerdo, se sintieron como... zarpados. Exactamente. Así que, si Juntos por el Cambio hipotéticamente ganaran las elecciones, obviamente buscarían reeditar este acuerdo, claro. Que obviamente está alineado con los intereses británicos en el Atlántico Sur, sin vueltas. ¿Podemos ver el video de Hay esta una chica? argentina- Creo que lo habrás visto. Hay una chica que vive en Creo que España es bastante que muerto, no sé tiene una propuesta interesante para recuperar las Malvinas. Te la queremos hacer llegar. Gente, tengo un plan para recuperar las Malvinas. Llámenme loca, no me importa, pero para mí este plan, para mí y para mis 2 neuronas, este plan tiene mucho sentido. A lo mejor mis argumentos son un poco como el de si hay pobreza que impriman más billetes, pero no lo sé, yo hablo desde la mente de una ignorante. Estaba viendo este video sobre la guerra de Malvinas y lo que me llamó mucho la atención es que, bueno, hace unos años se hizo un referéndum en el que votaron todos los habitantes de las Malvinas, que claramente son ingleses. Pero Podemos- ¿saben cuántos son los habitantes de Malvinas? ¿Hay chances de hacer un referéndum? ¿De verdad? ¿Podemos ir a ocupar las Malvinas así? No. No. Recordemos que es una colonia, y cuando Claro. hablo de colonia es que todo se controla ahí. Hay control demográfico como si estuviéramos en el siglo XIX. Claro, no puede entrar cualquier persona. No puede entrar cualquier persona, eso por un lado, y porque siempre la última palabra la tiene el gobierno colonial. Claro. Claro. O sea, vos no puedes ir a radicarte en Fact. Malvinas y votar ahí un referéndum. No, Por no, más no, que de si ninguna sos manera. Y aún si nacional ganara el inglesa. referéndum, pueden vetarlo también. Pero por supuesto, sí, Claro. sí. Digamos, no es que si los isleños el día de mañana, no sé, por ejemplo, bueno, ganamos la Copa del Mundo y dicen, bueno, Voy la a hacer- Argentina continental Claro. tiene 3 copas, e Inglaterra tiene una. Che, me parece que nos conviene ser argentinos. Vamos a hacer un referéndum, queremos 3 estrellitas, digamos, ¿no? En nuestras remeras. No va a pasar. Hay muchos intereses en el juego, se deciden en otros lugares, ¿no? En Londres y en Washington. Digo porque la base militar en las Islas Malvinas forma parte de la estructura de la OTAN y apunta a la Antártida, Claro. al sur Claro. y al norte del Atlántico Sur. Entonces, cuando hablamos de Estados Unidos quiere que China, digamos, apunten los buques más para otro lado, digamos, ¿no? Esa base que es británica, pero que forma parte de la estructura de la OTAN, digamos, Sí, sí. es totalmente funcional. Claro, Eso claro. por un lado. Y segundo, que de los 3.600 habitantes que hay en las islas, casi 1.000 son inmigrantes que vienen de Filipinas, de Santa Elena, de Chile, de Perú, de la India, de Zimbabue, que trabajan en las islas y están, obviamente, no tienen ningún tipo de derecho político alguno. Recién al 7º año te, digamos, Residencia. formalizan la residencia Claro. y un par de años más te dan la ciudadanía, digamos, británica. O sea que para poder votar en las Islas Malvinas puede pasar una década estando ahí y de forma muy sacrificada, porque estos inmigrantes que trabajan en las Islas Malvinas tienen hasta 2 y 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Wow. Porque si bien Malvinas tiene el PBI per cápita uno de los más altos del mundo, De redistribución. ya sabemos Casi el chamullo como- de esa variable. Bien como nosotros, entonces. Claro. Exactamente, tienen uno de los salarios, digamos, el salario mínimo de las Islas Malvinas está muy por debajo del Reino Unido y el costo de vida de Malvinas es mucho más alto. Claro. Obvio. Entonces, necesariamente tienen que tener 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Así que situación económica en Malvinas para los mortales trabajadores no es la mejor. Son más argentinos que ingleses, sí. Te quiero preguntar algo por ahí en línea de ir cerrando, vos lo Sí, decidirás sí, sí. eso, Ahí pero nos digo, están. ¿qué? Seguramente la respuesta es mucho, pero digo, ¿qué nos queda por hacer para consagrar la malvinización total? Bueno, primero es no claudicar y hablar de este tema todo el año. Es decir, solemos circunscribirlo el 2 de abril, pero como también, digamos, variable optimista, ya se habla de Malvinas todo el año. Sí. La realidad mundial también nos obliga a hablar de Malvinas. Es decir, si alguien quería, digamos, dejar Malvinas para otro día, uno ve el mundo y dicen, che, me parece que hay que empezar a hablar de estos temas. Para generar una malvinización así cultural en el sentido amplio del término,
digamos que el 2 de abril sea un piso, digamos, no un techo. Tenemos otras fechas como el 10 de junio, el 26 de agosto, que es el Día de Gaucho Rivero, el 28 de septiembre, el del Operativo Cóndor, no la Operación Cóndor, el Operativo Cóndor, el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional. Tenemos muchas fechas para tomar como excusa para hablar de Malvinas, y eso nos va a servir para que el pueblo argentino haga una especie de auditoría popular, como Total. fue en su momento en 2017 la marcha del 2x1, digamos, Sí. ¿no? Que esa pueblada dio marcha atrás con algo que obviamente nos parecía una aberración, que los genocidas, digamos, sean beneficiados, digamos, por el 2x1. Bueno, esa auditoría popular que lleve a que la dirigencia política en su conjunto, sin distinción de oficialismo y oposición, digamos, apunte los caballos en la dirección de la recuperación definitiva de nuestras islas. Juan, una última. ¿Actividades en el museo para esta semana? ¿Algún chivo que quieras pasar? Bueno, el horario es de 11 a 17, digamos, de miércoles a domingo y feriados. Este 2 de abril, bueno, vamos a tener la clásica visita guiada, digamos, ¿no? En horario vespertino. Y hemos puesto también en valor digamos, la muestra museográfica del museo. Van a encontrarse con un montón de pantallas, con información, digamos, ¿no? Multimedial de Malvinas. Y para quienes no están en la capital federal, los invito a ir a nuestro canal de YouTube del museo, que también van a tener un montón de información, así que no hay excusa para no malvinizarse. Hermoso. Gracias, Juan, por venir. No, gracias.